Un SEAL de la Marina retirado regresó a un pueblo de montaña olvidado, con nada más que un pasado herido y un pastor alemán leal a su lado. Cuando matones locales intentaron romperlos, hiriendo al perro y amenazando su hogar, ellos creyeron que el silencio significaba debilidad. Ellos estaban equivocados. El verdadero error no fue lo que le hicieron al perro. Fue lo que despertaron en un hombre que había puesto sus batallas a descansar. Antes de que empecemos, dinos desde dónde estás viendo. Y si esta historia toca tu corazón, por favor suscríbete para más. El invierno ya se había asentado en las montañas, presionando aire frío contra un pueblo olvidado donde caminos de tierra roja, pinos desgastados y un letrero de bar parpadeante se erguían en lugar de ley. Jack Miller regresó sin ceremonia. 35 años de edad, recientemente dado de baja de los Navy SEALs, condujo hacia el pueblo en una camioneta abollada que traqueteaba como si hubiera sobrevivido demasiado como para quejarse más. Jack era alto, de hombros anchos y de complexión delgada en lugar de voluminosa, el tipo de fuerza moldeada por la repetición y la contención. Su cabello oscuro estaba corto en una costumbre que nunca se molestó en romper, y una barba pulcramente recortada enmarcaba un rostro marcado por pómulos afilados y ojos que rara vez se detenían en algo por mucho tiempo. Esos ojos habían aprendido años atrás cómo escanear salidas sin parecer mirar. No llevaba medallas, ni fotografías, ni historias que compartiera. Todo lo que poseía cabía en una mochila de lona gastada y en la cabina de su camioneta. La única constante a su lado era Rex. Rex era un pastor alemán de 8 años, negro y fuego, con un hocico canoso que insinuaba la edad sin robarle su dignidad. Sus orejas permanecían alerta, incluso en reposo, y sus ojos ámbar seguían a Jack con lealtad inquebrantable. El perro se movía con una ligera rigidez en sus patas traseras, una vieja lesión de años atrás, pero su postura permanecía orgullosa, protectora, como si custodiara un puesto que solo él recordaba. Rex había estado allí a través de noches sin dormir, a través de silencios que pesaban más que los disparos. Él no era solo un perro, él era lo que mantenía a Jack anclado. Jack se mudó a la pequeña cabaña que sus padres habían dejado atrás, medio tragada por los árboles y el tiempo. El techo goteaba, el calentador gemía. Por la noche, el viento se deslizaba a través de las tablas como recuerdos susurrados. Jack tomaba cualquier trabajo que pudiera, arreglando cercas, acarreando chatarra, descargando camiones al amanecer. Él no se quejaba, él no explicaba, simplemente trabajaba, pagado en efectivo, y regresaba a casa con Rex. No tardó mucho para que el pueblo lo notara, no porque causara problemas, sino porque no reaccionaba de la manera en que se esperaba que los hombres lo hicieran. Logan Crow lo notó primero. Logan era grueso de pecho y cuello, su cuerpo construido para la intimidación más que para la resistencia. Su cabello estaba peinado hacia atrás con demasiada confianza, y una sonrisa de suficiencia permanente se dibujaba en la comisura de su boca como si perteneciera allí. Llevaba botas caras que nunca tocaban la tierra y una chaqueta de cuero incluso en interiores, como si siempre estuviera listo para recordar a los demás quién era él. Logan reía fuerte, bebía mucho y se aseguraba de que todos supieran que el pueblo se doblegaba a su alrededor. Hombres como Logan sentían la quietud de la misma manera que los tiburones sentían la sangre. El bar se encontraba al borde del pueblo, con el techo bajo y tenue, sus paredes manchadas con años de humo y cerveza derramada. Jack fue allí solo una vez, cerca del anochecer, para comprar comida barata y sentarse donde Rex pudiera descansar a sus pies.
La camarera, Sarah, era una mujer de unos 40 y tantos años, con la piel cansada por el sol, cabello rubio hasta los hombros recogido en un nudo suelto, y una bondad cansada en sus dos ojos. Se movía con tranquila eficiencia, nunca haciendo preguntas que pudieran costarle su paz. Jack no bebía mucho. Nunca lo había hecho. Comía despacio, con la espalda recta, los sentidos abiertos. Logan entró con ruido. Inmediatamente tomó nota de Jack. La forma en que el hombre se sentaba, el perro a sus pies, la calma que no coincidía con la habitación. Los amigos de Logan se reían cuando él reía. Las sillas se arrastraron mientras se acercaba. «Bueno, miren esto», dijo Logan, su voz goteando diversión. «El tipo nuevo cree que esta es su sala de estar». Jack no respondió. Rex levantó la cabeza, las orejas hacia adelante. Logan se inclinó más cerca, su aliento pesado con alcohol. Un pueblo como este mastica a los hombres tranquilos. Cuando Rex se levantó y se colocó entre Logan y Jack, Logan se rió entre dientes y pateó un taburete cercano, haciéndolo chocar contra la pata de Rex. El perro gimió, pero no se abalanzó. Se mantuvo firme. La mano de Jack se cerró en un puño debajo de la mesa. Cada instinto gritó respuesta. Cada músculo recordaba cómo. Pero Jack se mantuvo quieto. La habitación se quedó en silencio, observando. Jack se puso de pie, pagó su comida y se fue sin decir una palabra. Afuera, se arrodilló junto a Rex, revisando la pata cuidadosamente, susurrándole tranquilidad con una voz baja y constante. Logan observó desde la puerta, sonriendo. Esa noche, mientras Jack y Rex caminaban de regreso a través del frío, Jack lo sintió, el cambio, el momento en que el silencio dejó de ser protección y se convirtió en permiso. Al borde de la calle, la camioneta de Logan estaba encendida. Se asomó por la ventana con los ojos brillantes. «En este pueblo», dijo Logan suavemente, «yo soy la ley. Tú y ese perro, tarde o temprano te arrodillarás». Jack no dijo nada, pero Rex gruñó, y por primera vez desde que regresó a casa, Jack supo que la calma no duraría. La mañana llegó pálida e implacable. La escarcha se aferraba a la hierba alrededor de la cabaña de Jack Miller, convirtiendo el claro en una piel blanca quebradiza que crujía bajo los pies. Dentro, el calentador traqueteaba débilmente, tosiendo aire que nunca llegaba a calentarse del todo. Jack se sentó en el borde de su estercha cama, con las botas ya puestas, los codos apoyados en las rodillas, mirando a la nada. Rex yacía cerca sobre una manta vieja, su respiración superficial, una pata trasera estirada torpemente a un lado. A la luz gris, la herida se veía peor. Rex era un pastor alemán grande, incluso para los estándares de la raza, todavía poderoso a los 8 años, pero la hinchazón alrededor de su pata lo había entumecido durante la noche. Su pelaje, antes lustroso, ahora mostraba parches de aspereza donde vivían la edad y las viejas cicatrices. Cuando Jack se inclinó, las orejas de Rex se echaron hacia atrás, no por miedo, sino por disculpa, como si el perro lamentara haberlo retrasado. «Está bien, amigo», murmuró Jack. Su voz era firme, pero algo tenso vivía debajo de ella. Revisó la pata con manos cuidadosas, los dedos moviéndose con la misma precisión que una vez usó en compañeros de equipo heridos. Ningún hueso se sentía roto. Eso era algo. Aún así, Rex se encogió y la mandíbula de Jack se tensó. Jack envolvió la pata lo mejor que pudo y ayudó a Rex a subir a la camioneta. El viaje a la clínica veterinaria más cercana tomó casi una hora, serpenteando por caminos de montaña resbaladizos por el hielo. Jack no dijo nada en todo el camino.
Rex apoyó la cabeza contra el asiento, con los ojos medio cerrados, confiando. La clínica era pequeña y anticuada, dirigida por la doctora Evelyn Moore, una mujer de unos 50 y tantos años, con cabello castaño veteado de plata y manos que se movían con tranquila confianza. Era de estatura promedio, de complexión sólida, con una voz que transmitía tranquilidad sin blandura. Hizo pocas preguntas, pero cuando Jack mencionó que la lesión ocurrió cerca de su casa, sus ojos se levantaron. Con aguda comprensión, ella no vocalizó. Daño de tejidos blandos, dijo finalmente. Hematomas, se curará, pero necesita descansar. Jack asintió. El alivio aflojó algo en su pecho. Pagó con efectivo que apenas podía permitirse. Cuando regresó al pueblo, el daño ya se estaba extendiendo. El dueño de la ferretería, un hombre encorvado llamado Carl, que usualmente asentía cortésmente, evitó los ojos de Jack. El proveedor de alimentos donde Jack a veces cargaba camiones, le dijo que ya no necesitaban ayuda. En un restaurante de la carretera principal, la camarera, una mujer delgada con ojos cansados, dudó antes de decir que el gerente había cubierto el puesto. Al mediodía Jack entendió. Logan Grow no había perdido el tiempo. Logan se movía por el pueblo como si la propiedad ya estuviera escriturada a su nombre. No necesitaba estar en todas partes, su influencia llegaba antes que él. La gente no odiaba a Logan tanto como temía convertirse en su próxima lección. El miedo los había entrenado bien. Jack regresó a la cabaña esa tarde con las manos vacías y un silencio más pesado. Rex cojeaba a su lado, negándose a quedarse atrás. Jack lo alimentó cuidadosamente. Puso agua a su lado y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. Afuera, el viento se levantó, haciendo sonar los árboles como huesos. Esa noche, Jack no durmió. Los recuerdos se arrastraron, no explosiones, no tiroteos, sino cosas más tranquilas. Decisiones tomadas bajo presión, momentos en que la contención salvó vidas, momentos en que la duda las costó. Había dejado ese mundo atrás, jurado que nunca volvería a vivir por la violencia. Había venido aquí por la tranquilidad, por la simplicidad, por la paz. Pero la paz estaba aprendiendo, no existía donde gobernaba el miedo. El siguiente golpe llegó 2 noches después. La lluvia azotó las montañas sin previo aviso, fría e implacable. Jack se despertó con el gemido bajo de Rex. Antes de que pudiera llegar a la puerta, Rex salió corriendo por delante de él hacia la noche. Jack lo siguió, con el corazón latiendo. La luz del porche reveló sangre en el suelo. Rex yacía cerca de los escalones, su pecho jadeando, un corte fresco a lo largo de su flanco, la lluvia lavando el rojo en la tierra. No quedaba ningún atacante, solo huellas profundas de botas marcadas en el barro, de forma y tamaño familiares. Jack se arrodilló, levantando a Rex con brazos temblorosos. El cuerpo del perro estaba pesado, inerte contra él, pero su cola se movió débilmente, una señal de confianza que cortó más profundo que cualquier herida. Jack lo llevó a la camioneta, la lluvia empapándole la chaqueta, su aliento entrecortado ahora, la disciplina quebrándose. Condujo por el mismo camino de montaña de nuevo, los faros cortando la oscuridad, una mano agarrando el volante, la otra estabilizando los escombros. En la clínica, la doctora Moore trabajó rápidamente. Puntos, vendajes, eficiencia tranquila. Cuando terminó, apoyó una mano en el hombro de Jack. No puedes seguir fingiendo que esto se detendrá solo, dijo. No con crueldad, solo la verdad. Jack asintió con los ojos ardiendo. Cuando salió, la lluvia había disminuido a una llovizna.
Se apoyó contra la camioneta y dejó caer la cabeza hacia adelante. Por primera vez desde que dejó los equipos, Jack lloró. No ruidoso, no roto, no solo lágrimas silenciosas deslizándose por un rostro que había contenido cosas peores por demasiado tiempo. Los días siguientes se difuminaron. Jack vendió herramientas, se saltó comidas, se quedó en casa con Rex. Logan no apareció en persona. No necesitaba hacerlo. Su mensaje había sido entregado con suficiente claridad. Una tarde, Jack entró al bar de nuevo, no para beber, sino para pedir trabajo. Sarah estaba detrás del mostrador, limpiando vasos. Levantó la vista, notó los vendajes de Rex y suspiró suavemente. Sarah era alta y delgada, sus movimientos deliberados, su cabello rubio ahora veteado de canas tempranas que no se molestaba en esconder. Años de escuchar la habían moldeado. Sabía cuándo hablar y cuándo el silencio importaba más. «Deberías irte», dijo en voz baja, deslizándole una taza de café que él no había pedido. «Este pueblo se come a hombres como tú». Jack se encontró con su mirada. «Yo no corro». Ella lo estudió por un largo momento. Luego negó con la cabeza. Tampoco lo hizo el último que lo intentó. Jack no preguntó quién. Él ya sabía cómo terminaban esas historias. Esa noche, Jack se sentó al lado de Rex, la respiración del perro lenta y uniforme ahora. Jack apoyó una mano en su pelaje, sintiendo calidez, vida, confianza. Pensó en todas las veces que Rex se había interpuesto entre él y la oscuridad, sin dudar. El silencio les había fallado. Jack se levantó, fue al viejo baúl al fondo de la cabaña y lo abrió. Dentro yacían cosas que no había tocado desde su baja. Guantes gastados, fotografías descoloridas, una bandera estadounidense doblada. No armas, recuerdos, lo cerró de nuevo. Afuera, un motor gruñó a lo lejos, luego se desvaneció. Jack se paró en la puerta, mirando hacia la oscuridad. A partir de ese momento, supo una cosa con absoluta claridad. Pasara lo que pasara, no dejaría que Rex sangrara por su contención otra vez. La invitación llegó sin papel ni testigos. Llegó como siempre lo hacían las amenazas en pueblos como este, por implicación, momento y miedo. Jack Miller se enteró por 3 personas diferentes que nunca tuvieron la intención de decirle nada. Un mecánico que de repente cerró temprano. Una mujer en el supermercado que bajó la mirada demasiado rápido. Sarah, detrás de la barra, que dejó de limpiar un vaso a mitad de movimiento y solo dijo: «Se están reuniendo en el viejo almacén de carga esta noche». El almacén se encontraba más allá de la vía del tren, una estructura larga y oxidada con ventanas rotas y un techo hundido, abandonado cuando el pueblo dejó de necesitar trabajo honesto. Años atrás, la gente lo evitaba porque les recordaba lo que habían perdido. Ahora lo evitaban porque Logan Crow lo había reclamado como su escenario. Jack escuchó sin interrupción. No hizo preguntas. Había aprendido hacía mucho tiempo que cuando la violencia se anunciaba, la curiosidad solo la hacía más fuerte. Al anochecer, las nubes se arrastraron bajas por las montañas, tiñendo el cielo del color del acero viejo. Jack se movió lentamente, metódicamente. Revisó los vendajes de Rex, ajustándolos con manos cuidadosas. El perro se había curado lo suficiente como para ponerse de pie, aunque la rigidez persistía en sus movimientos. Rex estaba más delgado ahora, su pelaje antes grueso, opacado por el dolor y la edad, pero sus ojos seguían siendo agudos. Cuando Jack se arrodilló para encontrarse con su mirada, la cola de Rex golpeó una vez contra el suelo. «Quédate cerca», dijo Jack en voz baja. No una orden, una promesa. Caminaron en lugar de conducir. Jack no quería ruido, no quería atención.
El camino de tierra crujió bajo sus botas, cada paso medido. Mientras se acercaban al almacén, las voces se filtraron a través de las paredes rotas. Risas, crudas y descuidadas, el sonido de hombres que creían ser dueños de la noche. Logan Crow se encontraba en el centro de todo. Bajo las luces del almacén, focos temporales conectados a un generador, Logan parecía más grande que la vida. Llevaba una chaqueta oscura ajustada a sus hombros, las botas bien plantadas, la barbilla levantada como desafiando al mundo a objetar. Su barba era espesa y deliberadamente descuidada, enmarcando una boca que sonreía con demasiada facilidad. Prosperaba al ser observado. A su alrededor se encontraban otros 5 hombres. Ninguno parecía particularmente peligroso solo. Juntos se inclinaban hacia la crueldad para ganar confianza. Logan vio a Jack inmediatamente. «Bueno, miren quién encontró el camino para salir del bosque», gritó Logan. «Empezaba a pensar que habías aprendido tu lugar». Jack dio un paso hacia la luz y se detuvo. Rex se adelantó instintivamente, colocando su cuerpo entre Jack y los demás. Un gruñido bajo salió del pecho del perro, contenido pero inconfundible. La sonrisa de Logan se agudizó. «¿Todavía te escondes detrás del perro?» La voz de Jack, cuando habló, era tranquila. «Esto termina esta noche». Las risas estallaron. Logan hizo un gesto perezosamente, y uno de los hombres dio un paso al frente. Era alto y delgado, con la cabeza rapada y ojos nerviosos. Sostenía un trozo de tubo de metal sin apretar, fingiendo una confianza que no tenía. Antes de que Jack pudiera moverse, el hombre se abalanzó, no sobre Jack, sino sobre Rex. El sonido que Rex hizo cuando el tubo lo golpeó no fue fuerte. Fue peor que eso. Un sonido crudo y roto que atravesó directamente la contención. Algo dentro de Jack se rompió, no en ira, sino en claridad. Se movió. Los momentos siguientes se desarrollaron demasiado rápido para que los hombres que observaban lo entendieran. Jack cerró la distancia en 3 pasos, atrapando la muñeca del atacante a mitad de swing, girando lo suficiente como para romper el agarre sin romper el hueso. El tubo resonó contra el concreto. Jack redirigió el impulso, usando el peso del hombre contra él, derribándolo con fuerza. Ningún movimiento desperdiciado, ninguna vacilación. Otro hombre se abalanzó, los puños agitándose salvajemente. Jack se hizo a un lado, bloqueó y lo envió al suelo con un golpe controlado en el hombro, que terminó la pelea antes de que comenzara. Logan retrocedió un paso, el shock parpadeando en su rostro. Jack no lo persiguió. En su lugar, se volvió hacia Rex, arrodillándose rápidamente, buscando lesiones. El perro tembló, pero se mantuvo de pie, apoyando la cabeza en el pecho de Jack. Jack apoyó su frente brevemente contra la de Rex, anclándose a sí mismo. Luego se puso de pie. Los hombres restantes dudaron. Ninguno avanzó. La voz de Logan se elevó, aguda por la humillación. ¿Crees que esto te hace algo? ¿Crees que has ganado? Jack finalmente lo miró por completo. Sus ojos estaban firmes, ilegibles. «No estoy aquí para ganar», dijo Jack. «Estoy aquí para detener esto». Logan sonrió con desprecio. «Podrías matarme ahora mismo. Eso es lo que ustedes hacen, ¿verdad?» Jack dio un paso más cerca, luego otro. Se detuvo al alcance de la mano. «Podría», dijo Jack simplemente, «pero no lo haré». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Logan buscó en el rostro de Jack dudas, debilidad, cualquier cosa que pudiera explotar. No encontró ninguna. Jack se dio la vuelta. Detrás de él, Logan gritó algo, un insulto, una amenaza, pero sonó hueco. La multitud que se había reunido al borde del almacén no aplaudió.
No intervinieron. Observaron con los rostros pálidos mientras Jack salía con Rex a su lado. Por la mañana la historia ya había cambiado. La gente susurraba. Comparaban lo que habían visto con lo que habían creído. Un hombre que podía destruir a Logan había elegido no hacerlo. Ese detalle los inquietaba más de lo que la violencia jamás podría. Logan no se mostró por días. Jack regresó a la cabaña, a la lenta recuperación de Rex, a una vida que aún era incierta, pero ya no tranquila de la misma manera. Algo había cambiado, no exteriormente, sino por debajo. Esa noche, Jack se paró en el porche, con la mano apoyada en la espalda de Rex, escuchando el viento moverse entre los árboles. Sabía que esto no había terminado. Hombres como Logan no desaparecían porque fueran perdonados. Desaparecían porque eran expuestos, y la exposición, Jack lo sabía, estaba llegando. El pueblo despertó diferente después de la noche en el almacén. No era más ruidoso, ni más brillante, ni de repente valiente. Pero algo había cambiado bajo la superficie, como la escarcha comenzando a agrietarse bajo el sol temprano. La gente se quedaba más tiempo en las puertas. Las conversaciones se detenían cuando pasaba Jack Miller, no por miedo esta vez, sino por reconocimiento. Lo que habían visto no podía ser desvisto. Jack lo sentía en todas partes. En la tienda de comestibles, la empleada, una mujer mayor con manos cuidadosas y cabello gris hierro, registró sus artículos y en silencio deslizó una bolsa de golosinas para perros sobre el mostrador sin cobrarle. En la gasolinera, un hombre que Jack apenas conocía asintió una vez, con firmeza, como si sellara un acuerdo tácito. Incluso Sarah, detrás de la barra, se movió con una nueva firmeza cuando Jack entró a tomar café, sus hombros ya no encorvados como si se preparara para un impacto. Sarah siempre había sido compuesta, pero ahora había determinación en su postura. Alta y delgada, con piel curtida por el sol y cabello rubio recogido en un moño bajo, tenía el aspecto de alguien que había aprendido la resistencia por las malas. Había criado a un hijo sola después de que su esposo muriera en un accidente minero años antes, y el pueblo le había enseñado cómo el silencio podía ser tanto escudo como prisión. Ver a Jack alejarse de Logan, eligiendo la contención cuando podría haber elegido la ruina, había reabierto algo que ella pensó que había enterrado. Logan Crow, mientras tanto, se estaba desmoronando. No regresó al bar, no recorrió las calles en su camioneta, ni rió demasiado fuerte por nada. En cambio, se encerró en su casa alquilada al borde del pueblo, con las persianas bajadas, su presencia encogiéndose. Los hombres que una vez lo siguieron ahora evitaban su nombre. El miedo había sostenido el poder de Logan, y el miedo estaba cambiando de forma. Comenzó con pequeñas cosas. Un sobre anónimo apareció debajo de la puerta de la oficina del sheriff. Recibos, fechas, cantidades garabateadas con tinta irregular. Se dejó un teléfono desechable en los escalones del ayuntamiento, lleno de grabaciones de amenazas y pagos. Un mecánico que había cerrado temprano el día de la confrontación en el almacén, finalmente entró y habló, con las manos temblorosas, su voz firmándose a medida que hablaba. Luego otro, luego otro. El sheriff, un hombre de hombros anchos llamado Thomas Reed, con un rostro curtido y un espeso bigote que había llevado durante décadas, escuchó sin interrupción. Se acercaba a la jubilación, un hombre desgastado por el compromiso. Una vez había creído que mantener la paz significaba no presionar demasiado. Pero la noche que escuchó lo que sucedió en el almacén y quién se había ido cuando podría haber destruido, algo viejo y enterrado se agitó dentro de él. Reed llamó al Estado. Para cuando el primer coche patrulla llegó de fuera del condado, el pueblo ya estaba zumbando.
Los investigadores estatales se movieron en silencio, eficientemente. Entre ellos estaba la agente especial Laura Hayes, una mujer de unos 40 y tantos años con cabello oscuro, recogido en un moño severo y ojos que no se perdían nada. Era de estatura promedio, atlética, con la presencia controlada de alguien acostumbrado al caos. Habló cortésmente, pero sus preguntas cortaron directamente las evasiones. Jack no fue su fuente. No ofreció información voluntariamente. Cuando la agente Hayes llegó a la cabaña, lo encontró reparando un poste de cerca mientras Rex yacía cerca. Los vendajes ya no estaban. El movimiento aún era cuidadoso, pero mejorando. El pelaje de Rex había recuperado algo de brillo, sus ojos más brillantes, aunque la edad y la lesión lo habían ralentizado. Observó a los agentes de cerca, tranquilo pero alerta. No estamos aquí por ti, dijo Hayes después de un momento, observando el silencio medido de Jack. Pero tu nombre sigue apareciendo. Jack la miró fijamente. Yo no pedí eso. No, respondió ella. No lo hiciste. Logan fue arrestado 2 días después. El pueblo se reunió, no para animar, sino para presenciar. Logan salió de su casa sin afeitar, con los ojos inquietos, la chaqueta colgando suelta de unos hombros que de repente parecían más pequeños. Su barba estaba desigual ahora, la confianza reemplazada por algo agudo y frenético. Cuando las esposas hicieron clic, buscó aliados en los rostros y no encontró ninguno. Cuando sus ojos se posaron en Jack, de pie tranquilamente al otro lado de la calle con Rex a su lado, algo como incredulidad cruzó su rostro. Jack no miró hacia atrás. Estaba mirando a Rex, con la mano ligeramente apoyada en el cuello del perro. Los cargos estatales llegaron rápidamente. Extorsión, agresión, intimidación, operaciones ilegales vinculadas a los condados circundantes. Cada acusación no fue construida por un héroe, sino por muchas personas tranquilas que finalmente hablaron a la vez. En las semanas que siguieron, el pueblo exhaló. No fue una celebración, la curación nunca lo es, pero las puertas se abrieron antes. Los niños volvieron a andar en bicicleta sin ser llamados adentro. En el bar, la risa regresó, no la risa frágil que llenaba el espacio, sino el sonido suave del alivio. Rex se recuperó constantemente. Su cojera se desvaneció hasta convertirse en una rigidez que se aliviaba con el tiempo y el cuidado. Se acostó en el porche por las tardes, con la cabeza levantada, observando el camino. Los niños pasaban y saludaban. Rex movió su cola una vez, digno, aceptando su presencia como si guardara algo precioso. Jack notó la forma en que la gente lo miraba ahora, no con expectación, sino con gratitud. Eso lo incomodaba. No había regresado para ser visto, había regresado para desaparecer. Una tarde, mientras el anochecer se posaba sobre las montañas, Jack se sentó en el porche junto a Rex, la cabaña detrás de ellos cálida por una vez. El viento trajo el aroma a pino y tierra húmeda. Jack apoyó su mano en la espalda de Rex, sintiendo el aliento constante bajo su palma. Pensó en todo lo que no había hecho. No había golpeado a Logan cuando habría sido fácil. No se había vengado cuando se habría sentido justificado. No había hablado más fuerte de lo necesario. Por primera vez desde el servicio, Jack sintió algo cercano a la paz. No la ausencia de peligro, sino la presencia de la elección. El pueblo nunca sería perfecto. Él tampoco lo sería. Pero la verdad había salido a la superficie y se había mantenido. Y por ahora, eso era suficiente. La primavera llegó silenciosamente a las montañas, como si no estuviera segura de ser bienvenida. La nieve se retiró primero de los bordes sombreados del camino.
luego de los campos, dejando atrás tierra húmeda que olía a renovación. El pueblo hizo lo mismo, no con pancartas ni discursos, sino con pequeños y cuidadosos cambios que sumaron algo real. Jack Miller se quedó. Podría haberse ido una vez que Logan Crow se hubo marchado. Más de una persona esperaba que lo hiciera. Hombres como Jack pensaban, no se asentaban, pasaban, arreglaban lo que estaba roto, luego desaparecían. Pero Jack reparó el tejado de la cabaña en lugar de empacar. Reemplazó tablas podridas a lo largo del porche y limpió la maleza del camino. Se movía con la misma precisión paciente que ahora aplicaba a todo, midiendo 2 veces, actuando una vez. Rex supervisaba. El pastor alemán era más lento estos días, sus pasos medidos, la vieja rigidez persistiendo en su pata trasera cuando las mañanas eran frías. Pero su pelaje había recuperado su brillo, negro y fuego captando el sol cuando se tendía en la hierba cerca del porche. Su hocico era más blanco ahora, y sus orejas no se erguían tan rápidamente como antes. Sin embargo, su presencia transmitía autoridad. La gente notaba cómo observaba el camino, tranquilo y alerta, con la cola apoyada contra la madera. Los niños pasaban y saludaban. Rex los reconocía con un digno golpe de cola, aceptando sus saludos como un guardia que sabía que su vigilancia importaba. Jack volvió a trabajar, no trabajos ocasionales esta vez, sino algo más constante. Comenzó cuando una mujer llamó a su puerta con un joven sabueso tembloroso envuelto en una manta. Era de mediana edad, con ojos cansados y manos ásperas por años de trabajo, disculpándose por aparecer sin previo aviso. Jack no hizo preguntas. Se arrodilló, examinó al perro cuidadosamente y ofreció ayuda. La noticia corrió. Pronto Jack estaba arreglando cercas y entrenando perros, enseñando paciencia más que comandos. Mostraba a los dueños cómo escuchar, cómo ganarse la confianza en lugar de exigir obediencia. No cobraba mucho, a veces no cobraba en absoluto. Rex a menudo se sentaba cerca, prueba viviente de que la lealtad se construía con el tiempo, no se forzaba. Sarah pasó una tarde con café y un pastel que insistió en que era extra, y no estaba a discusión. Se veía más ligera de alguna manera, los hombros menos tensos, la risa más fácil de encontrar. Su cabello rubio veteado de gris captaba el sol cuando salía al porche, y su piel tenía el bronce cálido de alguien que pasaba años trabajando bajo cielos abiertos. «Te ves asentado», dijo, dejando el pastel. Jack se encogió de hombros, incómodo con la palabra, pero sin estar en desacuerdo. Sarah observó a Rex estirarse y volverse a sentar. «El pueblo es diferente», añadió. «Más tranquilo, más amable». Jack asintió. Él también lo sentía. No perfecto, nunca perfecto, pero honesto. El bar también había cambiado. Sin la sombra de Logan, se convirtió en un lugar al que la gente regresaba por calidez en lugar de refugio. Sarah lo dirigía ahora con mano más firme, sin miedo a decir no, sin miedo a pedir ayuda cuando la necesitaba. Había perdido a su esposo años atrás, aprendió resiliencia de una manera diferente a Jack, y algo en su entendimiento compartido no necesitaba explicación. Una tarde, el sheriff Thomas Reed pasó por la cabaña. Se había quitado la chaqueta de uniforme, vistiendo en su lugar un abrigo simple, su rostro curtido surcado por algo cercano al alivio. La jubilación se acercaba ahora, menos como un escape y más como un traspaso a un pueblo finalmente dispuesto a valerse por sí mismo. «No vine a pedirte nada», dijo Reed, mirando a Rex. «Solo quería darte las gracias». Jack negó con la cabeza. «No hice mucho». Reed sonrió débilmente. «Hiciste lo suficiente». Después de que se fue,
Jack se sentó con Rex en el porche mientras el crepúsculo se asentaba. Los grillos comenzaron su ritmo constante. Las montañas permanecían tranquilas y pacientes, observando como siempre lo habían hecho. Jack pensó en el hombre que había sido cuando regresó, encerrado, llevando demasiado peso, convencido de que la paz significaba aislamiento. Pensó en las elecciones que había hecho en lugar de las que había evitado, en la violencia que había detenido no con la fuerza, sino con la contención, en la forma en que Rex lo había apoyado en cada momento sin pedir nada más que honestidad. Jack apoyó su mano en la espalda de Rex. El perro se inclinó en ella, contento. «Creo que estamos bien», murmuró Jack. La cola de Rex golpeó una vez en señal de acuerdo. A medida que pasaban las semanas, la cabaña se convirtió en más que un refugio. Se convirtió en un lugar de reunión. Un vecino dejó madera sobrante. Otro trajo plántulas para el pequeño jardín que Jack había comenzado detrás de la casa. Los niños venían con preguntas sobre sus perros, sobre entrenamiento, sobre la vida. Jack respondía cuando podía. Cuando no podía, escuchaba. También dormía mejor. Los sueños se desvanecieron, no todos a la vez, pero lo suficiente. Las noches se volvieron más tranquilas dentro de su cabeza. Cuando los recuerdos afloraban, ya no lo arrastraban. Le recordaban lo lejos que había llegado. Una tarde, Jack se paró al borde del claro, observando a Rex saludar a un par de perros rescatados cuyos dueños los habían traído para entrenar. Rex se movía con cuidado, con paciencia, la cola baja pero acogedora. Los perros respondieron de la misma manera, aprendiendo sin miedo. Jack sintió que algo se asentaba en su pecho entonces, una verdad simple, firme y cálida. No necesitaba una casa grande, no necesitaba reconocimiento ni aplausos, no necesitaba ganar. Tenía un hogar que no pedía más que cuidado, un pueblo aprendiendo a permanecer unidos, y un perro que lo había elegido una y otra vez a través de cada calma y cada tormenta. Mientras el sol se sumergía detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre la tierra, Jack cerró la verja y caminó de regreso hacia la cabaña, con Rex a su lado. Por primera vez en muchos años, Jack Miller durmió toda la noche, sin alarmas, sin fantasmas, solo el sonido del viento en los árboles y un latido fiel cerca, custodiando la paz que habían ganado. A veces Dios no envía milagros envueltos en luz, a veces los envía envueltos en silencio. Un hombre roto, un perro herido, un pequeño pueblo que olvidó cómo resistir. Jack no ganó destruyendo a su enemigo, ganó negándose a convertirse en uno. Y Rex no salvó a nadie con dientes o fuerza. Salvó un alma quedándose, confiando, amando sin condición. En nuestras vidas diarias, enfrentamos momentos donde el silencio se siente más seguro que el coraje, donde alejarse se siente más fácil que mantenerse firme. Pero esta historia nos recuerda una verdad silenciosa. Cuando protegemos lo bueno en lugar de contraatacar, Dios hace la lucha que no podemos ver. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario, dinos desde dónde estás viendo o a quién te recordó esta historia. Suscríbete para más historias de fe, coraje y sanación. Que Dios te bendiga, te proteja y te recuerde que incluso en los lugares más pequeños, los milagros aún suceden.